Hola, soy Alejandro Hernández y les doy la más cordial bienvenida a esta sesión de Kuiper Video, en donde vamos a abordar contenidos de formación cívica y ética en la lección 7, Derechos Humanos y Democracia. Esperamos que con ella podamos fortalecer y acompañarte en este proceso de preparación para tu próximo examen de admisión. El día de hoy vamos a revisar algunos temas muy puntuales. Vamos a ver a los derechos humanos como un valor compartido e instalado en las sociedades. Vamos a hablar sobre dignidad humana. Vamos a reflexionar acerca de la autonomía, de la libertad, de la convivencia democrática, del reconocimiento y aprecio por la diversidad, la diferencia cultural y la justicia social. También vamos a abordar las características de la democracia, así como las responsabilidades ciudadanas en ella. Como ves, va a estar muy interesante y por supuesto que nos representa un enorme gusto acompañarte en esta etapa de tu preparación. Continúa con nosotros aquí en Kuiper Video. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Kuiper Video. Esta es la lección número 7, Derechos Humanos y Democracia de Formación Cívica y Ética. En esta ocasión vamos a revisar los conceptos más relevantes acerca de los derechos humanos, la importancia de la presencia de ellos en la vida cotidiana de cada uno de nosotros y nosotras, así como los riesgos que corre la sociedad al ver limitado su ejercicio y goce. Vamos también a hacer una relación entre la democracia y los derechos humanos, así como los aportes que hace la ciudadanía para esta forma de gobierno. Deseamos que a partir del desarrollo de la presente sesión, tú llegues a apropiarte de conocimientos, desarrolles habilidades que te permitan ejercer de manera informada la titularidad de tus derechos, de los cuales, además, eres sujeto. Entonces, vamos con la lección. Los derechos humanos tienen una historia muy interesante que vale la pena reflexionar en ella. Esta historia abarca diversas etapas en las cuales la progresión que ha presentado los derechos humanos se hace presente para entenderla como la conocemos en la actualidad. Es también importante decir que el estudio y garantía de las libertades fundamentales de las personas tiene muy poco tiempo de haber sido estudiada, sigue en un constante movimiento, es dinámica y que apenas hasta hace muy poco se ha considerado como algo muy importante, algo que afecta y algo que favorece el desarrollo de la vida digna de las personas. A lo largo de la historia hemos sufrido como sociedad diversos gobiernos autoritarios, totalitarios, en donde en algunos casos solamente los hombres eran quienes tenían acceso a diversos satisfactores. Y en esta relación, el resto de la población quedaba exento de cumplir o de ver satisfechas sus necesidades. Han sido siglos de opresión, siglos de totalitarismo, siglos muy oscuros en donde hombres y mujeres han visto obstaculizadas sus libertades fundamentales, y esto ha detonado en grandes brechas de desigualdad que a la fecha están presentes en diversos territorios, en diversos países, en diversos pueblos no contactados. Lo importante que debemos ver en este momento es cómo la progresión que desde un inicio ha tenido el concepto de derechos humanos viene a aterrizarse en lo que hoy conocemos. Te explico. Anteriormente, las libertades fundamentales se les conocía como derechos del hombre, con toda la connotación del masculino universal, es decir, de llamarle las cosas de manera masculina. Y a la fecha, esta progresión lineal, la manera en cómo hemos abordado los conceptos, nos lleva a pensar en las libertades fundamentales como derechos humanos. De tal suerte que es importante tener clara la progresión que tenemos ahora para poder diferenciar los temas que a continuación vamos a referir. Hablemos de la clasificación de los derechos humanos. Los derechos humanos se clasifican en 3 generaciones. Actualmente hay un debate acerca de una cuarta, pero no hemos llegado a un consenso. Pensemos en las que están reconocidas y en las que, sí hay un consenso y de las que podemos, hablar todas y todos. La primera generación de derechos humanos nace en el siglo XVIII, durante la Revolución Francesa, y nace como una forma de contener el poder absoluto del monarca. En esta época, los derechos civiles y políticos, hablamos de la primera generación, los derechos civiles y políticos estuvieron muy presentes,
dado que en ese entonces el poder absoluto del monarca limitaba la vida digna y las condiciones que permitían el desarrollo de las personas. Un siglo más tarde, en el XIX, la segunda generación de derechos humanos nace con la Revolución Industrial. Esta generación de derechos humanos también es conocida como de tipo colectivo. Los derechos que están contenidos en ella son los derechos sociales, los económicos y los culturales. Es muy importante precisar algo, que en esta generación de derechos humanos, en esta segunda que nace con la Revolución Industrial, tiene un impacto muy grande en la constitución política de nuestro país en 1917. Nuestra constitución, que fue una de las primeras que se escribieron durante el siglo XX, ya contiene estos principios de tipo colectivo, por lo tanto, pues bueno, se considera que nuestra constitución en aquel entonces fue una de las más avanzadas al contener estas libertades fundamentales que contribuían al desarrollo de la vida digna de las personas. Posteriormente, en el siglo XX, de una forma contemporánea, vamos a tener la aparición de una tercera clasificación, de la tercera generación de derechos humanos. Esta generación de derechos humanos, que también se le conoce como derechos de los pueblos o derechos solidarios, nace en un tiempo relativamente corto y hace muy poco. Probablemente cuando tu papá, tu mamá, tus abuelos tenían la edad que tienes hoy actualmente. No olvides entonces que los derechos humanos se clasifican en 3 generaciones y de ellas o en ellas están contenidas todas las libertades fundamentales de las que tú eres titular y sujeto. Volvemos con los principios que rigen a los derechos humanos. Hablemos de los principios que integran a los derechos humanos. Por principio de cuentas, debemos conceptualizar lo que son los derechos humanos. Debemos entenderlos como principios reconocidos internacionalmente por su relevancia para garantizar la dignidad humana de las personas y su acceso a mejores condiciones de desarrollo y de vida plena. Los derechos humanos tienen principios muy definidos que resultan importantes de ser considerados. Por una parte, debemos hablar del principio de universalidad. Esto quiere decir que los derechos humanos son de todos y de todas, nos pertenecen, son inherentes. Nadie puede otorgarlos, quitarlos, limitarlos u otorgarlos. Por otra parte, un segundo principio es el de interdependencia. La interdependencia significa que el cumplimiento de un derecho incide en otro. Es decir, no puede existir un derecho si se niega un segundo derecho. Por otra parte, hay un principio tercero que es el de la indivisibilidad. La indivisibilidad se refiere a que los derechos humanos representan una unidad, que no hay una jerarquía entre ellos, no hay uno más importante que otro. Sin embargo, la violación a uno sí puede impactar en otro. Y por último, debemos decir que los derechos humanos presentan una progresión. Esta progresión implica una gradualidad. Quiere decir que los derechos humanos no se logran de una vez y para siempre. Es decir, que alguien los alcanza y entonces permanecen ahí. No, eso no existe de acuerdo al principio de progresión. Quiere decir que para que los derechos humanos puedan estar garantizados y su ejercicio y goce pleno también, requieren de contar con estrategias y planes para su mejora. Recuerda entonces los 4 principios de los derechos humanos: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresión. Regresamos para hacer una reflexión acerca de lo que son los derechos humanos y tú. ¿Cómo se relacionan los derechos humanos con todas y con todos ustedes? Hablemos de los derechos humanos y de ti. Para empezar, debemos decir, afirmar, reafirmar y reconocer que los derechos humanos no te son ajenos. Por el contrario, los derechos humanos contribuyen a reconocer y a valorar la importancia de la dignidad. Entendida la dignidad, como un valor que tiene toda persona en su calidad de ser humano, así como los atributos y características que la definen. Tú, como persona titular de derechos y sujeta de derechos, tienes una amplia posibilidad para su ejercicio, observancia y garantía. Como titular,
te pertenecen todos los derechos humanos a los que nos referimos en las 3 generaciones que recién revisamos antes de este espacio. Y al mismo tiempo de ser titular de ellos, de poder gozarlos, de poder vivirlos, de poder disfrutar, también eres sujeto de derechos. Esto quiere decir que puedes exigir su cumplimiento y exigir que sean garantizados en beneficio de ti o de las personas que te rodean de cualquier edad. Por otra parte, debemos también plantear que los derechos humanos están presentes en nuestra vida cotidiana en todo momento. El derecho a la educación, el derecho a que tú concluyas tu educación secundaria y puedas hacer un examen como el que te estás preparando ahora, como para el que te estás preparando ahora a través de Kuiper Video. El derecho a la salud, a tener atención médica, a contar con servicio médico, a la participación, a la reunión con las personas que tú decidas, a la seguridad, a no sentirte intimidado, a, por otra parte, sentirte seguro en cualquier lado que estés, a vivir en familia, a contar con este apoyo familiar, como quiera que sea. Si vives con tu abuelo, si vives con tu abuela, si vives con un tutor o una tutora, si vives solo, siempre debes tener esta posibilidad de ejercer el derecho de vivir en lo que tú consideras y entiendes como familia. Por otra parte, el derecho a la identidad, es decir, ese derecho a contar con un acta de nacimiento, a estar reconocido legalmente en nuestro país y al mismo tiempo a que sea reconocida la forma en cómo piensas, sientes y quieres. Todo eso está contenido a través de tu titularidad y como sujeto de derechos, pero en tratados internacionales, alrededor de 210 tratados internacionales que nuestro país ha suscrito y que no solamente eso, está obligado a cumplir y a respetar. Por otra parte, es importante mencionar que la convivencia democrática solamente puede ser construida si se garantizan los derechos humanos. No puede existir una convivencia pacífica, democrática y mucho menos igualitaria cuando los derechos humanos son violentados, son obstaculizados o son limitados. Por tanto, tu participación como titular y sujeto de derechos también debe reconocer la enorme diversidad étnica, cultural, lingüística y social que existe en nuestro país. Esta posibilidad de reconocerla como un valor compartido e instalado en la comunidad también puede representar un apoyo muy fuerte para que sea un valor instalado en la sociedad. Recuerda que nadie puede negarte el derecho a la participación. Esa resulta sumamente importante en la construcción de una convivencia democrática basada en un enfoque de derechos humanos. Vamos a regresar para relacionar ya concretamente a los derechos humanos con la democracia. Volvemos a Kuiper Video.